Bien, esta semana vamos a estar hablando acerca de discernimiento. 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 Sí, con ese C. Discernimiento. Discernimiento es aprender a pensar desde la perspectiva de Dios. Aprender a pensar desde la perspectiva de Dios. Un autor lo pone como es percepción precisa de la realidad. Como estamos pensando desde la perspectiva de Dios, estamos viendo la realidad tal como es. Y Sinclair Ferguson dice, el verdadero discernimiento no solo significa distinguir lo bueno de lo malo, sino que significa distinguir entre lo primero y lo secundario, lo esencial y lo indiferente, lo permanente y lo transitorio, y también a distinguir entre lo bueno y lo mejor, y aún entre lo mejor y lo aún mejor. Ser humano es evaluar y es decidir un camino en lugar de otro, es decidir una acción en lugar de otra, un compromiso en lugar de otro. Y todos sabemos esto, todos tenemos que continuamente tomar decisiones y solemos preocuparnos por las decisiones grandes, qué vas a estudiar, con quién te vas a casar, si te vas a casar, dónde vas a vivir. Pero la realidad es que la acción está en las interminables decisiones pequeñitas que tomamos todos los días. C.S. Lewis dice, el bien y el mal crecen con interés compuesto. Es por esto que las decisiones que hacemos cada día son de una importancia infinita. Las decisiones pequeñas que tomamos todos los días importan tanto o más que las que vemos como grandes. Entonces, la cuestión de cómo obtener y practicar el discernimiento es esencial. El versículo de la semana está en Filipenses 1, es versículos 9 y 10. Dice, pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Y entonces, nota cómo Pablo está conectando estas ideas. Pablo se mueve del amor a la sabiduría y al entendimiento y finalmente aterriza en el discernimiento. Que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. En otra versión dice que su amor crezca más y más en toda sabiduría y conocimiento. Y entonces la idea es que estas tres están conectadas. Entonces vamos a seguir la secuencia de Pablo. Y Pablo comienza orando por el amor. Amor que crezca y crezca y abunde. Aunque solemos considerar el fundamento del discernimiento el conocimiento, la Biblia nos muestra que el fundamento en realidad es el amor. En la pregunta de esta semana vimos que la ley funciona como una guía, como una brújula o como un mapa para el creyente. Y Pablo dice en Romanos 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, versículos 8 al 10. No deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y entonces data la conexión que Pablo está diciendo. Decimos, la ley nos muestra cómo podemos vivir, y Pablo está diciendo, amar a tu prójimo es cumplir la ley, es vivir como debes de vivir. Y luego en 1 Corintios 13, versículo 2, 1 Corintios 13, versículo 2, dice, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y entonces Pablo está diciendo, no importa que sepas, que supieras todo, si no tienes amor, esto no sirve de nada. Entonces, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo son la brújula que nos guía. Es importante enfatizar que cuando hablamos de discernimiento no estamos hablando de un mero proceso cognitivo o intelectual. Hay una persona que se dedicó a hacer estudios extensivos de pacientes con daño cerebral que afectaban específicamente sus emociones. Y después de algunos años haciendo esto, él dice lo siguiente: aun cuando las facilidades lógicas, las facultades lógicas están completamente intactas, ¿sí?, una persona que no siente no puede funcionar normalmente o tomar decisiones prácticas correctas. Las personas que funcionan casi como una computadora lógica
tienen una falta pronunciada de emoción en situaciones normalmente emocionales y por lo tanto son incapaces de funcionar racionalmente. Es decir, discernimiento no es la supresión de nuestros afectos, porque si suprimimos nuestras emociones, somos incapaces de tomar decisiones correctas. Nuestras emociones son parte de lo que nos ayuda a guiarnos. Dios nos ha dado así las emociones. Y entonces, cuando hablamos de discernimiento, hablamos de a través de lo que estamos conociendo y a través de amar a Dios y al prójimo, nuestros afectos deberían de ser moldeados, de manera que también corran hacia donde deberían de correr. ¿Sí? Entonces, número 1, el amor. Comenzamos en el amor como el fundamento del discernimiento. Número 2, Pablo ora por sabiduría y entendimiento. Amor que abunde en sabiduría y entendimiento. Cuando la Biblia habla de sabiduría, la presenta como algo holístico. Es decir, la sabiduría no es simplemente la suma de las lecciones que hemos aprendido, ni el conjunto de los conocimientos que poseemos, aunque ambas pueden contribuir a la sabiduría. Más bien, Proverbios presenta la sabiduría como contemplar a Dios tal como Él es y responder acorde a su persona. Hay este proverbio que todos nos sabemos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entonces lo que Proverbios presenta una y otra vez es sabiduría, es poder contemplar a Dios tal como Él es y luego responder como deberíamos de responder si pudiéramos verlo tal como Él es. Parte de esta respuesta es el temor ante Él. Entonces, en la medida que una persona sea sabia, se va a ver a Él mismo, va a ver al mundo a su alrededor y va a ver a Dios como son realmente. Cuando Pablo ora por sabiduría, está hablando por contemplar correctamente a Dios y de ese contemplar correctamente a Dios, vernos correctamente a nosotros y ver correctamente el mundo a nuestro alrededor. Sí, Calvino dice, no hay conocimiento verdadero de uno mismo sin conocimiento de Dios. ¿Sí? Y entonces, en esta parte en específico, tú puedes hablar de muchas de las historias que vemos en la Biblia, donde lo que Dios hace una y otra vez es invitar a la gente a ver las cosas desde su perspectiva. ¿Sí? El domingo justo veíamos la historia de Acaz y lo que Dios está haciendo es ver las cosas desde mi perspectiva, aunque son dos ejércitos grandes, son como palos quemados y están atentando contra la ciudad del gran rey, o sea, están atentando contra mí. ¿Sí? Y lo que está tratando de hacer Dios es invitar a casa sube a ver esto desde donde yo lo estoy viendo y le provee, lo podemos llamar información, porque hace un análisis y le dice, y esto es lo que va a pasar, y Efraín ya no va a ser nación en 65 años. No simplemente le dice confía, sino que le da para que Acaz pueda subir a ver las cosas desde su perspectiva. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo crecemos en sabiduría? ¿Cómo es que tú y yo podemos obtener más y más sabiduría? Paso número 1, y esto es esencial, Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sí? Entonces pedimos a Dios. Pero también crecer en sabiduría implica un trabajo de nuestra parte. En 1 Corintios 1:30 dice, pero por obra suya ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Sí? Ustedes están en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Entonces crecemos en sabiduría al crecer en conocimiento de Cristo. Crecemos en sabiduría al conocer más y más a Cristo. ¿Sí? Te leo Colosenses 1, versículos 9 y 10. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Fíjate bien, aquí Pablo hace un círculo. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Y lo pide, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué es lo primero que pide? Que sean llenos del conocimiento y sabiduría. Y lo dice, para que anden como es digno del Señor. Esto es discernimiento. Haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo va de conocimiento a práctica a conocimiento de Dios. ¿Sí? Y va girando en este sentido. Sin conocimiento de Dios no hay verdadero discernimiento. Y entonces decimos, el amor es la brújula. El amor es la brújula que nos guía. Si el amor es la brújula que nos guía, Cristo es el norte. Cristo es a donde la brújula siempre apunta. Finalmente, entonces llegamos a la parte de discernimiento, porque Pablo, después de pedir porque amor que abunde más y más, y discernimiento, sabiduría y conocimiento, ahora sí dice, para que puedan escoger siempre lo mejor, para que puedan escoger siempre lo mejor.
El autor de Hebreos hace algo similar. En Hebreos 5:14 leemos: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo estas personas han desarrollado discernimiento? Según el autor de Hebreos, a fuerza de práctica. A fuerza de práctica. Y entonces el discernimiento es una habilidad práctica, no es nada más conocimiento teórico, sino que es algo que hacemos. Y conforme lo vamos haciendo, vamos creciendo en ello, ¿sí? Entonces, tú y yo, por eso decíamos al principio, nos quebramos la cabeza muchas veces con las decisiones grandotas, pero en realidad las decisiones pequeñas son igual de importantes, porque las decisiones pequeñas son como tu gimnasio, en el que vas a estar practicando lo que tienes que hacer respecto a lo que Dios dice, de manera que cuando las decisiones grandes lleguen, tú puedas distinguir lo bueno de lo malo. Y entonces tú y yo deberíamos de aplicar discernimiento en las cosas pequeñitas, a fin de poder aplicarlo en las cosas grandes. ¿Sí? El Salmo 119, 9 al 11, dice, Salmo 119, 9 al 11, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y entonces hay un movimiento de he estado guardando constantemente la palabra, te he estado buscando constantemente. Y mi oración entonces es que me dejes elegir lo correcto, que me ayudes a elegir lo correcto, no pecar contra ti. Sí, durante esta semana puedes invitar a los niños y a los muchachos a pensar en cosas que hacemos de manera normal, porque todo el mundo lo hace y que muchas veces no pensamos en qué es lo que estamos realmente haciendo. Sí, porque ahí es donde requerimos aplicar discernimiento.